El hombre que ninguna prisión puede retener. ¿Cuánto ama su libertad? ¿Y con cuánta paciencia puedes planear y maquinar para asegurarte de que ocurra? Mientras piensas en una respuesta, permíteme presentarte a Youichi Shiratori, un hombre que escapó de la cárcel en 4 ocasiones distintas. En una época en la que la cárcel solía significar la muerte, cada vez fue más difícil que la anterior. Y cada vez luchó contra su desesperación para encontrar una salida. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. ¿Cuánto amas tu libertad? ¿Tienes una respuesta? Bueno, esta es la respuesta de Youichi Shiratori a esa pregunta. Nacimiento y antecedentes. No se sabe mucho sobre la infancia de Youichi Shiratori. Nació el 31 de julio de 1907 en Aomori, prefectura de Japón. Los primeros relatos de su vida comienzan en su edad adulta. En ese momento, ya tenía una familia, una esposa y una hija. Tampoco era un ladrón. Youichi tenía un trabajo normal como ayudante en una tienda que vendía tofu. El trabajo estaba mal pagado. Apenas daba para comer. Por desgracia, la presión se hizo un poco intensa y decidió cambiar de profesión y dedicarse a pescar y capturar cangrejos. Pero eso tampoco pagaba bien. Pronto, Youichi se vio saltando de un trabajo a otro, buscando una fuente de ingresos razonable para él y su familia. Pero cuando la frustración se apoderó de él, se dedicó a delinquir, a cometer pequeños robos y a apostar para llevar comida a la mesa de su familia. Youichi era un hombre desesperado y, por desgracia para él, su desesperación estaba a punto de conducirle a 4 niveles del infierno. La prisión de Aomori. Una de las peores cosas de ser ladrón es que cualquiera puede acusarte de cualquier delito. Y la gente probablemente estará de acuerdo en que es difícil defenderse cuando ya eres un conocido criminal. Este fue el dilema al que se enfrentó Youichi Shiratori cuando fue acusado de asesinato y robo y encarcelado, en la infame prisión de Aomori. Corría el año 1936. Los derechos humanos no estaban de moda en la mayoría de los rincones del mundo, y en las prisiones japonesas eran prácticamente inexistentes. En la prisión de Aomori, los guardias hicieron de la vida de Youichi Shiratori un infierno. Él, junto con muchos otros prisioneros, recibía palizas de forma rutinaria, pasaba hambre a propósito y era sometido a trabajos brutalmente largos para cualquiera que necesitara mano de obra barata. Así que en cuanto Shiratori entró, quiso salir. Y en lugar de esperar la libertad como sus compañeros de prisión, el hombre trabajó para conseguirla. Tenía una familia que alimentar en el exterior y eso era motivo más que suficiente para salir. Pero para empeorar las cosas, los fiscales estaban tratando de apelar su sentencia para un castigo más duro. Una sentencia de muerte. Entre él y la libertad había un guardia y 6 puertas. Así que observando las rutinas, las raíces y los movimientos de los guardias de la prisión, tomando notas mentales de las cerraduras de las puertas de cada celda, Youichi se enteró de que había un periodo de 15 minutos durante la patrulla del guardia en el que su celda estaba completamente desprotegida. También descubrió que los cubos de los baños de la prisión tenían anillas metálicas alrededor. Un apoyo que podía utilizar para forzar las cerraduras de su celda si tenía la paciencia suficiente. Después de 6 meses de maquinar y planear, Youichi activó su plan a las 5:30 am. Una mañana después de que un guardia hubiera pasado por su bloque de celdas. A las 5:45, ya había forzado las cerraduras de las 6 puertas y se había escapado. Su fuga de la prisión fue un éxito y estaba libre. Normalmente esta fuga habría sido de corta duración. Inmediatamente después del regreso de los guardias, se habían dado cuenta de que no estaba en su celda durante la segunda patrulla. Pero Youichi había pensado con antelación. Durante la siguiente patrulla, los guardias vieron lo que creían que era Shiratori durmiendo en su cama. Horas después, durante otra patrulla, notaron cables cerca de él. Así que decidieron mirarlo más de cerca. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que lo que creían que era un hombre eran en realidad almohadas envueltas, bajo una manta. Y para entonces, Youichi hacía tiempo que había desaparecido. La libertad de Youichi Shiratori duró poco, a pesar de su audaz y bien planeada fuga de la prisión. Al principio, el preso vagaba por la campiña de Aomori en busca de comida.
pero como no tenía dinero, descubrió que la única forma que tenía de sobrevivir era robando. Al tercer día de su fuga, Youshi fue sorprendido robando material médico y enviado de nuevo a la prisión de Aomori. Se le imputaron cargos por evasión. Prisión de Akite. Lo condenaron a cadena perpetua y lo trasladaron a una prisión más segura y con más mala fama, en Akite, Japón. Allí, los guardias conocían el éxito de su fuga, por lo que se burlaban de él, retándole a escapar una vez más mientras le agotaban con trabajos manuales innecesarios. A la vez que lo sometían a terribles condiciones de vida. Le hicieron pasar hambre, le encadenaron y le metieron en una celda especial donde le obligaron a dormir en el suelo de cemento durante el invierno, sin cama ni manta. La celda especial era lo suficientemente pequeña para que solo cupiera un prisionero. Tenía un techo increíblemente alto con una ventana de ventilación en la parte superior. Las paredes eran de cobre liso, lo que hacía casi imposible trepar. E incluso si un prisionero decidía trepar, la ventana de ventilación estaba asegurada tras barrotes de acero. Para cualquiera que no fuera Youshi Shiratori, esto habría sido el final del camino. El único alivio que tuvo en su celda vino del jefe de guardia, un amable hombre llamado Kobayashi. Su amabilidad y consideración hacia Youshi fue lo que le dio esperanza. De 1936 a 1942, Shiratori sufrió en su cárcel mientras Japón se convertía en uno de los principales protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Una noche tormentosa, en medio de una tormenta, un carcelero se asomó a la celda de Shiratori y no encontró nada. De algún modo, el hombre lo había vuelto a hacer. Se había escapado. Una vez más, todo el mundo se preguntaba cómo. Resulta que Yoshi había estado diseñando un plan en su cabeza durante años y le llevó 8 meses de planificación ejecutarlo. Ahora bien, entre todos los guardias de la prisión en aquel momento concreto, el jefe de los guardias, Kobayashi, se interesó por él y fue amable con él. Esos pequeños actos de amabilidad fueron los que mantuvieron la esperanza de Youshi y le dieron la fuerza que necesitaba para el trabajo que tenía por delante. Incluso hubo sospechas de que Kobayashi le ayudó a escapar, pero no hay forma de verificar la veracidad de esta afirmación. Mucho antes de su fuga, siempre que los guardias no estaban cerca, utilizaba una anilla metálica para desbloquear las esposas y escalar por la pared. Entonces descubrió que una parte de la claraboya que era de madera ya estaba empezando a pudrirse. Así que cada noche escalaba la pared y la aflojaba un poco. En la noche del 15 de junio, hizo su movimiento. Eligió una noche de tormenta porque le permitiría utilizar el tejado sin llamar la atención. Esa noche comenzó a escalar como de costumbre. Y una vez que llegó a la claraboya, todos los meses de debilitarla habían dado sus frutos. Con un pequeño empujón, cedió. Shiratori había escapado de su segunda prisión y ahora nunca lo atraparían, al menos no cometiendo un crimen. 3 meses después de su fuga, el carcelero Kobayashi estaba en casa cuando oyó que llamaban a la puerta. Cuando abrió la puerta, para su sorpresa era el fugitivo Youshi Shiratori, que tenía un aspecto terrible, desaliñado y sin comer. Pero, sobre todo, necesitaba la ayuda de Kobayashi. Kobayashi se sorprendió, pero le dejó entrar, le dio algo de comer y escuchó lo que tenía que decir. Shiratori informó a Kobayashi de que tenía un plan y creía que si alguien podía ayudarle con su plan, ese sería Kobayashi. Shiratori quería ser arrestado voluntariamente esta vez. Quería dirigirse a un tribunal de justicia, defender su caso y hacer saber al tribunal lo abusivas y brutales que eran las prisiones japonesas. Por encima de todo, Youshi Shiratori se había cansado de huir. Se había escapado pero no podía ir a ver a su mujer y a su hijo porque los vigilaban de cerca. Curiosamente, Kobayashi escuchó todo lo que tenía que decir e incluso estuvo de acuerdo con él. Pero, por desgracia, en el momento en que Youshi se excusó para ir al baño, Kobayashi le traicionó e hizo que le detuvieran de nuevo. Esta vez por su fuga. El tribunal añadió 3 años a su cadena perpetua y, por desgracia, no tuvo la oportunidad de exponer su caso sobre las prisiones japonesas ante el tribunal. Prisión de Abashiri. Tras su tercera detención, Shiratori solicitó ser enviado a una prisión al sur de Japón, donde el clima era más cálido. Pero sus anteriores fugas hicieron creer al tribunal que su petición era otro plan de fuga. Así que lo enviaron a la prisión de Abashiri, la más septentrional de Japón,
donde la temperatura en la celda solía ser inferior al punto de congelación. La noche que llegó allí, lo metieron en la celda con ropa de verano y enseguida sintió que el frío le calaba hasta los huesos. Enfurecido por la traición de Kobayashi, la mala interpretación de su demanda por parte del tribunal y la insensibilidad de los carceleros, Shiratori juró allí mismo, delante de los oficiales, que escaparía, como había hecho antes. A los policías les hizo gracia y empezaron a golpearle con sus varas. Cuando terminaron, Shiratori se levantó y rompió las esposas delante de ellos, haciendo gala de su pura fuerza bruta y demostrándoles que las esposas no le servían para nada. No debió hacerlo, porque construyeron lo que creían que era una celda a prueba de fuga solo para él. Las ventanas y los barrotes de su celda eran increíblemente pequeños, más pequeños que él, para que no pudiera pasar físicamente a través de ellos. Le encadenaron las manos y las piernas con unas esposas metálicas especiales de 20 kilos que necesitaban un soldador para quitárselas, y solo se las quitaban una vez cada 2 semanas. Solo entonces podía bañarse y limpiarse las heridas. Por si fuera poco, también le reducían a la mitad sus ya pequeñas raciones de comida para debilitarlo aún más. A pesar de su terrible tratamiento, para sorpresa de ellos e incluso de él mismo, sobrevivió al invierno hasta la primavera. Al cabo de unos años, un día un guardia entró en su celda y la encontró vacía. Una vez más, Youshi había escapado. Y como las 2 veces anteriores, todos se preguntaron cómo. Bueno, como en todos sus otros planes de fuga, la mayor arma de Shiratori era su paciencia y su ingenio. Se dio cuenta de que la sopa y el arroz que le servían para cenar estaban muy salados, y fue entonces cuando se le ocurrió que podía utilizar la sal de la sopa para debilitar las barras de metal. Así que todas las noches, después de cenar, vertía la sopa en sus esposas metálicas y en los barrotes de la puerta de su celda. Al cabo de un mes, se aflojó el primer tornillo. Esto le dio la motivación para ser constante y, meses después, escapó de su tercera prisión. Ahora bien, aunque escapó, la prisión de Abashiri seguía estando en el norte de Japón, lo que significaba que el tiempo no perdonaba y que solo era cuestión de tiempo que el grupo de búsqueda encontrara su cadáver congelado. Afortunadamente para él, eso no sucedió, porque en agosto de 1945, Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se hizo cargo de las prisiones y la búsqueda de Shiratori pasó a un segundo plano. Prisión de Sapporo. La búsqueda pudo haberse detenido, pero el clima no y Shiratori habría muerto de congelación si no hubiera encontrado una mina abandonada en lo profundo de las montañas, donde pudo vivir durante 2 años. Un día, decidió descender a un pueblo cercano y se quedó estupefacto al enterarse de que Japón no solo había perdido la guerra, sino que estaba siendo ocupados por los occidentales. Tiempo después, Shiratori se vio envuelto en una situación delicada, en la que fue capturado tras apuñalar mortalmente a un granjero que le había atacado por robarle un tomate de su granja. Shiratori insistió en que había sido un acto de defensa propia, pero sus anteriores intentos de fuga le hicieron quedar mal parado. Así que fue condenado a muerte por el Tribunal del Distrito de Sapporo en la prisión de Sapporo. Lo encerraron en una celda especialmente diseñada con techos altos y ventanas más pequeñas que su cabeza. Sin embargo, los guardias de la prisión de Sapporo tenían tanta fe en la celda que ya no se molestó en esposar a Shiratori y, debido a que prestaron tanta atención a sus escapes anteriores, descuidaron las fallas. En 1947 Shiratori se abrió camino con un Super Bowl escondiendo la suciedad que sacó en pequeños bolsillos debajo de las tablas del piso. Luego de un año de libertad, se dice que a Shiratori le ofreció un cigarrillo al azar un oficial de policía que no sabía que era un fugitivo. Conmovido por la amabilidad de Shiratori, admitió que era un convicto fugado y se ofreció a ser entregado. Fue arrestado y juzgado una vez más, pero el Tribunal Superior de Sapporo revisó su caso y revisó su sentencia después de darse cuenta de que Shiratori tenía razón. Actuó en defensa propia porque antes de este asesinato, no había dañado a ningún policía ni una sola vez durante sus infames fugas. Como resultado, el tribunal revocó su sentencia de muerte en lugar de sentenciarlo a 20 años por sus fugas. También se concedió la solicitud de Shiratori de ser encarcelado en Tokio y pasó 14 años en la prisión de Fuchu hasta 1961, cuando fue puesto en libertad antes de tiempo por buen comportamiento.
Más tarde regresó a Omouri donde se reunió con su hija. Su esposa había muerto mientras él estaba en prisión. Shiratori vivió durante otra década trabajando en trabajos ocasionales para sobrevivir. Finalmente sucumbió a un ataque al corazón en 1979 a la edad de 71 años. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.